Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar participando en este encuentro. Em, He preparado una presentación que va a comenzar con la lectura de este libro y este libro chileno nos va a permitir de algún modo ir abordando las temáticas que aparecen esbozadas en el título, es decir, estetización, horror, agencialidad y literatura infantil chilena. Entonces la pregunta que uno se hace como mediadora, mediadores, si los libros infantiles, y sabemos que eso ocurre, pero ¿por qué? Son censurados, ¿no? Y me pregunto, ¿este libro llamado Feroz, de Cristina Yepes, podría ser censurado? ¿Y por qué? Y dado que tengo un poquito de tiempo, lo voy a leer. No es muy largo, es un libro álbum. Y ahí está. Cuando mi papá se fue, mi mamá se encargó de que todo siguiera igual. Y aquí observamos una imagen y voy a hacer una breve descripción pensando en las personas que a lo mejor necesitan la descripción por un tema de accesibilidad. Observamos al protagonista caminando con su madre y otros personajes atrás observándolo desde lejos con una mirada un poco de desconfianza, ¿no? Es un texto que en imágenes está en escala de grises, sin embargo hay el recurso del splash, donde aparece el protagonista destacado con un color eh, ay, difícil el color, es como verde esmeralda, ¿ya? Repito, cuando mi papá se fue, mi mamá se encargó de que todo siguiera igual. Esa fue su forma de protegerme. Y observamos al protagonista en la sala de clases, la maestra observando la lista de alumnos y aparece ahí Carlos Feroz. Y el protagonista levanta su mano, destaca entre los otros personajes por el color, ¿verdad? Pero no pudo hacerlo siempre. Y observamos a este personaje en una habitación de su hogar, probablemente leyendo unos periódicos, con una cara de aflicción, descubriendo probablemente algo. Y en esta página, donde se representa una portada de un periódico, dice, culpable. El juez federal dictó sentencia. Tras más de 12 horas de sentencia, el juez de la Corte Federal condenó a Carlos Feroz, más conocido como el Lobo Feroz, a 30 años de prisión por el terrible homicidio de Estela Rojas. Y así sigue el periódico, observamos la imagen del que debe ser el padre del protagonista. No podía creer lo que estaba leyendo, dice el protagonista, y aparece un sinnúmero de páginas de periódicos. Policía Federal pierde la pista de Carlos Feroz, continúa prófugo, crimen, se agravan las penas, varias páginas que dan cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo podían estar hablando de mi papá? Y aparece una serie de imágenes donde vemos imágenes familiares del protagonista con su padre, que lo toma, lo lleva a UPA, decimos nosotros, sobre sus hombros, celebrando su cumpleaños, tomando fotos, es decir, un padre en un contexto de una relación familiar muy cercana. Entonces, se pregunta, ¿cómo podían estar hablando de mi papá? ¿En qué momento se convirtió en eso? Y lo observamos nuevamente imágenes donde está el niño ahora en su habitación y su padre le lee un cuento y lo hace dormir y se va. Muchas veces pensé que hubiera preferido no descubrirlo nunca. Y esta imagen es muy potente porque observamos al protagonista mirándose al espejo, viendo el reflejo de sí mismo y probablemente eh, reconociendo también en él la figura de su padre, ¿no? Pero no tardé en darme cuenta que quien yo recordaba no existía más. Y aquí observamos una agenda ejecutiva del año 74 de Carlos Feroz. Entonces, dice el protagonista, quise saberlo todo. Y está en una biblioteca, revisando periódicos, prensa. Necesitaba entender. Y lo observamos en una marcha con muchas personas, él destacado en este color y adelante una chica también en color rojo destacada entre una serie de personajes que están en esta marcha, llevan un cartel que dice tenemos derecho a la verdad, ¿dónde están? Justicia para mi abuela, ¿dónde están? Justicia. Y muy interesante aquí cómo se representan no solo personas, hay personajes humanos, sino también que algunos personajes son animales. Entonces no solo está el lobo, sino también hay algo así como un gato, un puma, hay una oveja, un perro entre medio, ¿no? Una cabra.
Tuve ganas de huir, dice el protagonista, y lo observamos, una imagen muy metafórica, dentro del ojo, y él destacando en un color como si estuviera mirando, esta mirada un poco vacía, pero al mismo tiempo esa mirada puesta en sí mismo. Tuve ganas de huir, una página en color rojo, intenso. Y ahora lo vemos en una página sin texto verbal, solo leemos la lápida de Estela Beatriz Rojas, los años de nacimiento y muerte, y el protagonista partido por la mitad, solo vemos la parte inferior de su cuerpo, observando esta lápida a la que le ha puesto una flor roja. Pero no quería repetir la historia, y está él en el cementerio, una imagen distanciada con la chica de rojo, del suéter rojo que veíamos en la imagen de las manifestaciones. Y están los dos juntos ahí. No quería repetir la historia. Y ahora observamos al protagonista saliendo, caminando, distanciándose de la escena entre medio de unos árboles, ¿no? Ok. Entonces, para reflexionar un poco sobre esto, propongo 4 ejes de reflexión. Primero, abordar brevemente qué vamos a entender por horror, y ahí nos vamos a detener en una propuesta de entender el horror en este caso y en muchos casos de la literatura latinoamericana como un horror social o cotidiano. Vamos a detenernos también en literatura infantil sobre muerte, en los procesos de estetización y en la agencialidad lectora. Entonces, el primer punto tiene que ver con esto que denominamos o que intentamos denominar y tratar de conceptualizar el horror social o cotidiano, o cómo entender, si quieren, la construcción del horror en Latinoamérica. Y aquí solo un antecedente, pensando en nuestra audiencia, existe hoy día una tendencia en Latinoamérica que uno constata cierto giro hacia el horror, y horror escrito por mujeres. No me voy a detener en abordar estos libros, pero sí interesante, fíjense los focos que ponemos en los textos: daño ambiental, secuestros, indiferencia social, violencia escolar, canibalismo, con autoras como Agustina Basterrica, Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, y así, ¿no? Samantha Schweblin. Entonces, estaríamos asistiendo, más allá de la literatura o más acá de la literatura infantil, en una lógica de continuidad, a un aumento de obras que abordan estos temas, ¿ya? Entonces, en este proceso uno logra descubrir que las autoras y autores latinoamericanos, si bien se han nutrido, se han dejado influir por los orígenes del horror como género, marcan una diferencia. Y es decir, el horror ya no está en la locura o la muerte, en un horror cósmico, como puede ser Lovecraft o Poe, sino más bien en un horror cotidiano, un horror que es posible, un horror que está a la vuelta de la esquina, que no es excepcional, ¿m? Y que muchas veces en nuestro contexto, y lo hemos escuchado hoy día en la mañana, está asociado al poder, a la maldad, a las dictaduras. ¿M? Entonces, nos vamos a detener en esta parte final, autores y autoras latinoamericanas, pensando que este horror es un horror cotidiano. Y ahí me permito leer un pedacito breve de este cuento de Mariana Enríquez, El chico sucio, que lo recomiendo muchísimo. Dice: el chico sucio y su madre duermen sobre 3 colchones, tan gastados que, apilados, tienen el mismo alto que un somier común. La madre guarda la ropa, la poca ropa, en varias bolsas de basura negras, y tiene una mochila llena de otras cosas que nunca alcanzó a distinguir. Perdón, que alcanzo a distinguir, está hablando en primera persona. Ella no se mueve de la esquina y desde ahí pide plata con una voz lúgubre y monótona. La madre no me gusta, no solo por su irresponsabilidad, porque fuma y la ceniza le quema la panza de embarazada, o porque jamás la vi tratar con amabilidad a su hijo, el chico sucio. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos aquí? Un horror que podríamos denominar cotidiano, porque nos produce esta sensación de miedo, de malestar, de no estar en una situación como de tranquilidad, pero ese horror está en el día a día, en el día a día, y está en muy fuerte vínculo con la historia de nuestros países. Ya, escuchábamos recién los procesos migratorios que estamos viviendo en América Latina, que son muy fuertes, pero hemos tenido otros procesos complejos, como las dictaduras, que hacen que nuestra historia esté cruzada por un tipo de horror que está
a la vuelta de la esquina. Y eso es lo que quisiera plantear. Un horror que tiene que ver con violencia, maldad, muerte, pero también con poder y política, y sin duda con las desigualdades y las crisis sociales que caracterizan lamentablemente a nuestro continente. ¿Dónde está el horror? Se pregunta Mariana Enrique. Esta imagen está tomada de una noticia vinculada a esta obra, ¿no? Y ella nos dice, el chico que aparece asesinado existió de verdad. ¿Y dónde está el horror? ¿En el asesinato? Pensemos que este chico, si leen el cuento, es un chico que lo degollan, y que no es el chico que ella piensa, ahí estoy, perdón el spoiler, aparece un chico muerto, degollado, con los ojos cosidos, una situación muy tremenda. Y ella se pregunta, ¿dónde está el horror? ¿En el asesinato o en la indiferencia? En el pasar del largo. Y yo creo que esa es una pregunta muy potente para nosotros, que hoy día asistimos, yo creo que en todas partes, a situaciones como las que describe este cuento, ¿no? En nuestro país al menos, la migración tiene unos ribetes bastante complejos, y es muy habitual encontrarse con niños sucios a los que el Estado, la situación, los países no logran acoger de una manera adecuada. Entonces, ¿dónde está el horror? ¿Asesinato o indiferencia? Pasar de largo, ¿ya? Entonces, uno podría decir que los aportes de América Latina tienen que ver con la integración del horror en una representación realista del mundo. No es necesario representar monstruos, castillos, brujas, espectros, cementerios, lo oscuro, lo negro, no, está ahí, está ahí. Y como está ahí, nos asusta. Y nos asusta porque tiene que ver con nosotros. Entonces, primera conclusión, el horror existe, está a la vuelta de la esquina, puede estar en tu casa o en la de tus vecinos. Segundo punto, la estetización de la realidad o cómo no caer en la censura ante el horror. Aquí vemos una imagen, todos estamos impactados con lo que está pasando en Palestina, ¿verdad? En el Líbano, en Asia Occidental. Y aquí me permito poner una imagen donde podemos observar 3 niños con la precariedad del contexto, niños en una situación de muchísima vulnerabilidad, observan sus ropas, no tienen zapatos, pero sin embargo está la alegría de ser niño, ¿no? Entonces, esta imagen me permite hablar de 3 puntos que yo creo que es importante que como mediadores y mediadoras tengamos presentes para evitar lo que dice aquí, cómo no caer en la censura ante el horror, porque muchas veces en las escuelas, en las bibliotecas, se evitan estos temas y por lo tanto se entra en procesos de censura, ¿ya? Fíjense, Bakhtin nos plantea que lo que hace el artista es tomar de la realidad extraestética ciertos contenidos, ciertas situaciones, y los estetiza, o en palabras de Michel Petit, que ya ha sido citada, el artista, el arte, nos permite transformar el horror en belleza. Entonces, aquí, ¿qué observamos? Observamos una foto antigua de este militar, Eduardo Kalinek, un militar muy vinculado, genocida, a la dictadura en Argentina, la dictadura de Videla, y abajo lo observamos en una situación familiar, en una situación familiar con sus hijos, en una playa, no sé, una persona común y corriente. Bueno, esa persona común y corriente, ese vecino, esa vecina que vive al lado tuya o que comparte pared, es un genocida. Eso está en el libro Feroz. Entonces, el libro Feroz lo que hace es estetizar, insisto, una realidad que existe y transformarla en una producción cultural que aspira a tener ciertas cuotas de belleza, ¿verdad? Pero además, este libro, que no es la historia de Eduardo Kalinek y de su hija, Analía Kalinek, nos habla de una realidad que está ahí. No sabemos, porque nuestra historia es muy reciente, a diferencia de la historia de otros países, europea, por ejemplo, nuestra historia está aquí. Hace 30 años, 40 años que pasó esto y por lo tanto está, por decirlo así, de algún modo candente, nos quema. Analía Kalinek, la recomiendo también, tiene un libro, Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, ¿ya?
Entonces, y aquí me tomo algunas palabras de Lotman, el artista toma de la realidad estética este contenido para construir, modelar un mundo posible. Y esto es muy bonito porque Lotman dice, la obra artística es un modelo finito de un mundo infinito. Nuestro mundo es infinito. Y lo que hace el artista, lo que hace Yepes en Feroz, es tomar esa realidad que puede ser infinita y lamentablemente infinita, porque puede haber muchos torturadores, muchas personas vinculadas no solo a la dictadura, sino también hoy día al narcotráfico, al tráfico de niños, etc. Está ahí, una realidad que nos puede ser infinita, que no se acaba, y la hace finita, la hace finita. Y ahí la reflexión es, bueno, si el mundo es infinito, lamentablemente hay más torturadores y asesinos, más de los que la literatura puede representar. Segundo punto, la reproducción artística de la realidad no puede ser una copia de ella. Feroz no es un texto histórico y esto es muy importante y tiene que ver con cuál es el posicionamiento de los mediadores y mediadoras frente a textos de este tipo. Y aquí vamos a hablar luego de la importancia del pacto de lectura y cómo nos enfrentamos a estos textos cuando los proponemos a niñas y a niños. Y por último, cuando el artista toma de la realidad estética estos contenidos para modelar una realidad nueva, un mundo finito, utiliza las convenciones y los lenguajes artísticos. En este caso, como es un libro álbum, el lenguaje verbal y el lenguaje visual. ¿Ya? Segunda conclusión, entonces, la literatura nos puede hacer ver, entre comillas, estéticamente lo que en otros espacios, estas mismas realidades, se nos muestran informativa e incluso morbosamente. La literatura no la podemos catalogar o predicar como una realidad que produce morbo. Al menos yo no comparto esa idea. Creo que la literatura estetiza realidades que pueden ser horrorosas, pero con un componente artístico potente que hace que entre en un espacio distinto, ¿ya? Ahora, ya el año 2017 partíamos una línea de investigación sobre literatura infantil chilena sobre muerte. Aquí hay un conjunto de obras que encontramos en ese trabajo. Hicimos un análisis de todo el corpus que se había editado en Chile entre el 2017, perdón, entre el 2010 y el 2017. El 2022 lo actualizamos y nuestro rango aproximadamente 4 a 15 años, es decir, textos muy simples, es decir, textos que generalmente circulan o podrían circular en la escuela. Y encontramos un conjunto de 41 obras que analizamos y ¿qué encontramos ahí? Encontramos en términos de género algunas novelas ilustradas como esta, El niño Manuel, un niño en el contexto rural, un niño abandonado que establece una relación muy cercana con un adulto mayor, solitario, La mujer de la guarda, hermosa novela, híbrida, preciosa, la recomiendo muchísimo, muchísimo, con ilustraciones de Alejandra Costa, una relación familiar donde muere la madre y la niña en la necesidad de tener que mantener un vínculo con su madre muerta, empieza a tener la relación con esta mujer que aparece montada en un caballo. También narraciones sin palabras, como Alguien se va y otros llegan, o libros ilustrados, como El niño que quería atrapar el viento, o libros álbum, precioso este, Cuando los peces se fueron volando, un contexto familiar donde muere uno de los hermanos y los padres quedan devastados, y el otro hermano asiste a esta devastación de los padres. Y por último, esta autora que ya ha sido mencionada y que es una gran autora chilena, María José Ferrada, con este poemario Niños. Es decir, en términos de género, la literatura infantil chilena representa la muerte, incorpora la muerte en distintas posibilidades, ¿ya? Y en términos de temática, logramos construir 4 categorías. Pudimos establecer que la muerte se presenta como parte del ciclo vital, es decir, así como nacemos, así morimos. Es así, nos dice Paloma Valdivia. O la muerte ejemplificada en personajes animales, como en Ovidio y Olimpia, una relación entre 2 carneros, muere uno y el otro vive el duelo. O la experiencia íntima de la muerte, como este niño, Carlitos, en El vuelo de Francisca, donde pierde a su abuela en una relación muy cercana entre abuela, madre e hijo y todo lo que implica esa pérdida. Y por último, yo les diría que lo más complejo en términos de mediación, la muerte en el contexto de dictadura. Y en este caso, Canto para Mañana, un libro álbum precioso, no muy conocido,
donde vemos a una niña que observa cómo se llevan a su madre durante los primeros días del golpe militar y cómo observa a su madre siendo asesinada, y representa la bala, y es muy tremendo. Entonces, me voy a detener solo en Muertes en Dictadura, que creo que es lo más complejo y lo que podría ser más censurable, ¿ya? Porque está, insisto, muy cercano. Y ahí voy a referir nuevamente el libro Feroz, porque es un libro además no solo chileno, sino muy destacado. Recibió la medalla Colibrí, que es un premio nacional vinculado a IBIS Chile, en la categoría de narrativa gráfica, libro álbum, el año 2003, o sea, hace nada. Entonces, ¿qué se hace en este libro y cómo se transforma ese horror en belleza, diría Petit? ¿Cuáles son esos mecanismos de estetización que los mediadores y mediadoras podemos visibilizar, podemos invitar a mirar, podemos proponer como un metalenguaje literario que permita construir interpretaciones más robustas? Entonces, si observamos aquí esta doble página, nuevamente, de la relación del niño con su padre, uno observa, y ya escuchábamos en la mañana a un compañero, cómo los libros álbum construyen ensambles multimodales, en este caso, entre dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje visual, cuando dice, ¿cómo podían estar hablando de mi padre? Ese padre lo vemos haciendo una serie de acciones que se ven muy positivas, muy paternales, muy familiares, pero el mismo padre genocida que vimos más atrás, ¿verdad? Por lo tanto, hay ensambles multimodales. Si nos detenemos más profundamente en la metafunción interpersonal, desde la lingüística sistémico-funcional y el análisis multimodal, podemos ver que son personajes que nunca nos miran a nosotros como espectadores, como lectores. Sí establecen una relación entre ellas, hay vectores de mirada entre los personajes, pero nunca nos miran a nosotros. ¿Y esto por qué puede ser relevante? Porque ese mecanismo hace que el texto no nos resulte tan difícil. Si el protagonista nos observara, si observáramos a un personaje que está sufriendo, obviamente la relación con esa historia es distinta. Entonces aquí está un texto difícil, pero distanciado, ¿ya? Y por eso hablamos de imágenes distanciadas, que además en términos de plano son imágenes distantes, no vemos a un personaje en un primer plano o un primerísimo plano, que crearía nuevamente una sensación de mayor cercanía. También hay recursos metaficcionales, como la representación de las manos del lector, del protagonista, observando una fotografía, sin duda ciertos elementos de intertextualidad, porque aquí claramente hay una alusión a los cuentos de hadas y a la figura del lobo feroz. Vemos las imágenes de oferta, lo que ya decía, no hay imágenes de demanda que los personajes no estén mirando, hay un narrador en primera persona, etc. Es decir, hay una serie de mecanismos propios de la literatura, de toda la literatura, digamos, no solo infantil y juvenil, que hacen que esta realidad que trae el artista se transforme en una realidad artística y nos pueda proveer ciertas experiencias estéticas. Entonces, como conclusión de esta parte, la literatura infantil y juvenil chilena representa estéticamente la muerte. La encontramos. Ahora, ya para ir terminando, el cuarto punto que tiene que ver con, aquí hay muchos mediadores y mediadoras. Bueno, vamos a leer este libro. ¿Qué desafíos me impone el trabajar este texto, por ejemplo, en la escuela u otros textos sobre muerte? ¿Cómo me anticipo a esos posibles desafíos? Yo creo que un punto clave para esto es situarnos desde la perspectiva del lector y lectora y proveerles de crecientes cuotas de agencialidad, es decir, que la construcción de la interpretación descanse fuertemente en ellos, en sus experiencias de mundo, sin duda, sin desconocer el aporte del libro y lo que el libro comunica, pero claramente aquí se requiere un posicionamiento y los mediadores tenemos que contribuir a que los lectores y lectoras se posicionen. Se requiere un posicionamiento frente a una temática compleja, ¿ya? Entonces, la pregunta, deben los niños, niñas y adolescentes leer estos libros? Si se fijan las conclusiones que habíamos puesto, el horror existe, está a la vuelta de la esquina, lo puedes leer en literatura, lo puedes leer en las noticias. Yo te invito a leerlo también en literatura. La literatura nos puede hacer ver estéticamente lo que en otros espacios se nos muestra informativa o morosamente. Entonces hay una apuesta de un mediador para decir, mira, vamos a abordar estos temas y los vamos a abordar desde lo literario, desde los lenguajes literarios. Y en nuestro caso, en Chile, además, contamos con un corpus
bastante importante de obras infantiles y juveniles que representan la muerte. Entonces aquí yo ¿dónde invito a poner el foco? En el pacto de lectura y en los procesos de empatía que permiten estos textos y en los procesos de construcción de memoria. Aunque estén muy cercanos estas crisis, estas tragedias que compartimos los latinoamericanos, tenemos que hablar de esto. Y fue muy interesante escuchar, por ejemplo, delante a Susana Báez, que hablaba precisamente de la memoria y de cómo las obras literarias permiten construir memoria, una memoria distinta en Latinoamérica, porque está cruzada por todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, para dar agencialidad a las y los lectores, yo creo que, y todos lo sabemos, ¿no? Los que estamos aquí, que hay que poner un énfasis fuerte en la interpretación. En nuestro contexto nacional hay una tensión permanente entre comprensión lectora e interpretación literaria, y la instrumentalización de los textos literarios en pro del desarrollo de habilidades de comprensión lectora, ya que puede ser una alternativa, pero aquí la apuesta es más bien por la construcción de interpretaciones. Y eso supone dar un espacio muy potente, abrir los espacios de indeterminación de la literatura, aceptarlos y construir desde su horizonte, desde su perspectiva, estas interpretaciones. Y aceptar, proponer, permitir la elicitación de respuestas lectoras de diverso tipo, entre ellas las personales, ¿verdad? Pueden ser intertextuales, pueden ser performativas, todos los que sabemos, los mediadores sobre las respuestas de los lectores, pero aceptarlas de verdad en los contextos escolares o en los contextos de promoción. Y esta agencialidad también supone reconocer, y por qué no, mediar el potencial simbólico de los lenguajes literarios. Feroz no es una noticia, no es un texto informativo, es un texto literario. Y por lo tanto ahí hay un potencial simbólico que tenemos que contribuir a que las y los lectores descubran y puedan profundizar en ese potencial. Y para eso, ya al finalizar, quiero mostrarles algunas respuestas lectoras a este libro álbum, El vuelo de Francisca, de Leonor Pérez, de Brenda Ríos, con ilustraciones de Leonor Pérez, donde este niño, Carlitos, sufre la pérdida de su abuela, Francisca. Es un hijo único que vive con su madre. La abuela era una figura muy relevante para ellos. Y para un par de años o 3 años atrás hicimos una actividad de conversaciones y respuestas lectoras con niños de distintas edades acá en Santiago, en una escuela, en un contexto vulnerable, y niños muy pequeños, desde 5 a 10 años. Entonces, los invitamos a leer el libro en parejas y a construir, imaginar que tenían que comunicar este libro que se iba a transformar en una película y tenían que hacer un afiche de esa película. Entonces esta niña de 5 años tomó del libro lo que a ella le pareció relevante, tituló este afiche El nuevo viaje y la vemos ahí representando al niño. Hay una imagen en el libro donde está el niño y la abuela, que ya está muerta, le está tocando el hombro. Y además representa a la mariposa, que es un personaje simbólico que recorre toda la historia, ¿no? 5 años. Perdón, Meli, nos queda un par de minutos. Sí, de acuerdo, termino, gracias. 8 años, otro niño construye este afiche, Francisca y Carlitos, todos se van y vuelven, y todos somos una familia. Se fijan que focaliza de otra manera su atención y su interpretación. En el anterior no aparece representada la madre del protagonista, en este sí aparece representada, y además en términos multimodales podemos ver la construcción de la metafunción textual en términos de lo ideal, arriba, imagínense la abuela volando, abajo el mundo, entre comillas, real, del niño que tiene que seguir viviendo con esta pena junto a su madre. Y por último, una niña de 10 años que representa y nos dice el niño que pierde a su abuela. Y construye esta imagen que recrea un poco una de las páginas del libro álbum. ¿Ya? Entonces, cada lector o lectora va a construye, todos lo sabemos, su interpretación mediada por sus propias expectativas, lecturas previas, etc. Y con esto quiero finalizar. Les preguntamos, ¿en qué les hacen pensar estos libros? ¿Qué les hizo pensar mientras los leían y después que hicieron el dibujo? Y Javiera, de 10 años, estos son nombres que los reemplazamos, obviamente, dice, yo pensé que mi abuela es un poco mala conmigo. Yo dije que ojalá que yo pudiera
tanto como esa niña, que yo quisiera tanto a mi abuela como esa niña que era la suya. Y después, obviamente, se gatilló toda una conversación sobre ese tema. 5 años, Antonia nos dice que cuando todos están juntos, en familia, se hacen compañía. Entonces, quiero terminar con, valoremos estas posibilidades, no censuremos, incorporemos los textos de muerte, mediémoslo, relevemos su carácter estético. Muchas gracias.